Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Bienvenidos a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Por la gracia de tu nombre te alabaré, por la historia del Calvario te adoraré, por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda la devoción te alabaré, con toda mi gratitud te exaltaré, con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré. Y te decimos, te alabaré, Señor, te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. La gracia de tu nombre te alabaré, por la historia del Calvario te exaltaré, por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Vamos, iglesia, te alabaré, Señor, te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré, Señor, te alabaré. Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Vamos fuerte, te alabaré, Señor, te alabaré. Dígalo fuerte, te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Sí, Señor, hoy y siempre mi alma te alabará, Señor. Por eso te cantamos y exaltamos tan solo a ti. Tú mereces todo reconocimiento en nuestra vida, Señor, y te amamos. Nuestro corazón te canta, todo nuestro ser te agradece, Señor, por no haberte bajado de esa cruz y haber entregado, Señor, tu amor, tu vida misma, por amor y rescate a nosotros. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta, Padre Santo, que nuestras vidas están en tus manos, y si creemos en ti, sabemos que nuestra vida eterna está en tus manos, Señor.
Ese es el regalo más precioso, más maravilloso que hemos recibido, el don de la vida eterna, esa dádiva preciosa de los cielos con la cual nosotros podemos estar en plena confianza y certeza de que por la eternidad estaremos ante tu presencia. Es nuestro clamor, Padre Santo, pedirte que seas tú extendiéndote con esa salvación infinita a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Tú conoces, Señor, cada uno de ellos, las situaciones por las que están atravesando, sus nombres completos, Señor. Y sabemos que tú tienes planes y propósitos y que tú utilizas incluso, Señor, dificultades en la vida, Padre Santo, para que nosotros podamos y ubiquemos nuestro vehículo en el parqueadero, en el terreno pues que ha sido asignado y que se nos da como facilidad para poder utilizarlo también nosotros. Pero sobre todas las cosas, preparemos nuestro corazón para exaltar a nuestro Rey de Reyes, al vencedor, al Rey del universo, a nuestro Señor Jesucristo, quien resucitó, y con ese mismo poder con el que se levantó de la tumba, ese es el mismo poder que en este mismo momento está sosteniendo su vida y la mía y la de nuestros seres queridos, y con ese mismo poder Él nos ha salvado y nos ha dado vida eterna. Así que tenemos razones suficientes para adorarlo y exaltarlo, así que nos disponemos para ese tiempo especial. Y ahora sí, amados, es momento de escuchar la exposición de la palabra, y nuestro querido pastor Edguitar Silva trae en esta oportunidad una reflexión igual, conmemorando este tiempo de Semana Santa. Así que nos presentamos ante el Señor en oración. Bendito Padre y Señor eterno, una vez más queremos honrarte y agradecerte por tu amor infinito para con nosotros. Y ahora, Señor, en esta noche disponer nuestro corazón para recibir tu enseñanza, ese llamado que tú nos has entregado, Señor, para ser discipulados en ti, en tu palabra, esa palabra profética que es la única viva y verdadera. Por eso, Señor, ante ti nos postramos y te pedimos, Señor Espíritu Santo, que hables directamente a nuestros corazones. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, buenas noches. Estamos en esta semana, en este tiempo tan especial. Y yo te pido que por favor abras tu Biblia en Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Lucas 22, versículos 54 al 62. Mientras estás buscando, yo te pido que abras tu corazón, te pido que abras tu mente y que abras tu Biblia para poder estudiar juntos en esta semana donde recordamos la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Desde ya doy gracias a Dios por aquellos que se sintonizan entre semana y también el día domingo. Y también doy gracias a Dios por aquellos que ya se están congregando fielmente en la iglesia. Pedirles que aprovechen esta oportunidad de invitar a alguien que no conoce del Señor. Venga con tiempo, eso sí, a su casita este día domingo. Puede venir 8:45 al primer servicio, 8:45 u 8:45. Y para el segundo servicio usted puede estar aquí 11:15 o 10:45. Traiga a alguien invitado, es un tiempo muy especial y vamos a tener un culto especial. Traiga a alguien que no conoce del Señor. Amados, una vez que usted ha abierto entonces su mente, ha abierto su corazón y ha abierto la palabra de Dios, pues vamos a dar lectura. Lucas capítulo 22, versículo 54. Dice la palabra. Esta sección nos habla acerca de la negación de Pedro a Jesús. Dice, y prendiéndole o apresándole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Recuerda esta palabra, a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Hablando de Pedro, también Pedro estaba con Jesús, quien está siendo juzgado.
Pero Pedro lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lea conmigo, lloró amargamente. Qué tremenda lección que debemos aprender, iglesia. Tenemos que considerar el peligro que existe, peligro real, del exceso de confianza espiritual. Cuando comenzamos a confiar más en nosotros mismos que en el Señor. Pablo en su momento nos advirtió y nos dijo: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. De hecho, el autor de Proverbios nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Proverbios 16:18. Así que la caída y la restauración de Pedro se podría ver bajo 2 encabezados, o 2 títulos evidentes: el declive de Pedro y el ascenso de Pedro, la restauración de Pedro. Amados, esta porción de la palabra nos brinda mucha información, mucha enseñanza, y es por eso que el autor de este evangelio, el doctor Lucas, condensó precisamente las negaciones de Pedro, pero haciendo una comparación con los otros relatos en los otros evangelios, no solo en Lucas, sino en Mateo, en Marcos, en Juan, nos indica que se produjeron estas negaciones en un periodo de varias horas. Se llevaron a cabo estas negaciones de Pedro en el patio compartido por las residencias tanto de Anás, que era el antiguo sumo sacerdote, pero que tenía todavía poder, influencia tras bastidores, y por otro lado Caifás, que era el yerno de Anás y actual sumo sacerdote. Así que después de arrestar a Jesús ahí en el huerto de Getsemaní, usted recuerda, dice versículo 54, dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. El propósito: juicio. El juicio que se produjo ante las autoridades judías se realizó, amados, en 3 fases. Las 2 primeras ante Anás y luego la tercera ante Caifás. Y estas ocurrieron bien entrada la noche. Ahora, hermanos, debemos considerar que según la ley judía, un juicio correcto se debía celebrar a la luz del día. Sin embargo, el juicio que le hacían a nuestro Señor y Salvador Jesucristo era en la noche. Por eso habían encendido una fogata. Luego hubo una tercera fase después del amanecer, a fin de legitimar formalmente el veredicto que ellos ya habían llegado a considerar de manera ilegal. Así que entretejidas con los juicios delante de Anás y Caifás estuvieron las negaciones de Pedro. Podemos en esta noche señalar 5 etapas en la caída de Pedro, que quisiera que por favor la consideremos y seamos nosotros avisados para que no caigamos en lo mismo. Estas 5 etapas en la caída de Pedro, que se pueden ver como 5 aspectos de su exceso injustificado de confianza personal. En primer lugar, vamos con las 5. En primer lugar, considere por favor el orgullo de Pedro. El orgullo de Pedro fue insolente. Primero, el orgullo de Pedro fue insolente. Amados,
Ya en el aposento alto, cuando habían compartido lo que se conoce como la última cena, Jesús ya le había advertido a Pedro y le había dicho: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El Señor ya le advirtió: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero, dice el Señor, yo he rogado por ti, le dice a Pedro. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Yo he rogado por ti. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mira, qué tremendo. La reacción de Pedro a la predicción de nuestro Señor Jesucristo con respecto a su caída y luego a su restauración final, revela su insolencia audaz. Porque el apóstol protestó con indignación, le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Insolente, porque el Señor ya le había dicho: Satanás ha pedido para zarandearte y yo he rogado por ti. Sin embargo, la respuesta, esa confianza exagerada de Pedro: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Segundo punto, la confianza de Pedro, esa confianza excesiva que tuvo Pedro, no solo fue insolente, sino también fue insistente. No solo fue insolente, sino también insistente. ¿Por qué? Porque poco tiempo después, en el Monte de los Olivos, Jesús predijo que todos los discípulos lo abandonarían esa noche. Y una vez más Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Amados, Jesús respondió: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mire el peligro que existe en una excesiva confianza en uno mismo. A veces uno piensa estar firme, pues mire que no caiga. A veces uno se cree demasiado fuerte en las cosas espirituales. Cuidado con el orgullo, cuidado con esa autoconfianza desmedida y peligrosa. Tengamos cuidado, mis amados. Ahora el Señor le dice: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Lo que motivó la insistente y repetida respuesta de Pedro fue: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Imagínate, amados. Tercero, la confianza de Pedro fue indolente. Fue indolente. Sobreestimando su capacidad para hacer frente a la situación en sus propias fuerzas, él junto con Jacobo y Juan hicieron caso omiso a la instrucción del Señor en el huerto de Getsemaní, cuando les dijo: orad, orad para que no entréis en tentación. En lugar de eso, Pedro se durmió cuando debió haber estado velando y orando, incluso después que el Señor lo reprendiera varias veces por hacerlo. Tenía que estar orando y velando. Sin embargo, no lo hizo. En cuarto lugar, la confianza excesiva de Pedro fue impulsiva. Considera lo siguiente: Pedro quería mostrarle a Jesús que su repetida declaración de que permanecería leal a él, que aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar, que yo doy mi vida por ti. Ese anhelo de demostrarle al Señor lealtad hasta el final no era nada más que buenos deseos, no era nada más que fanfarronadas. Amados,
Por tanto, cuando la turba llegó para arrestar a Jesús, Pedro impetuosamente, lo estudiamos la semana anterior, agarró una espada y atacó cortando la oreja del siervo del sumo sacerdote antes que Jesús lo detuviera. Y al final la confianza de Pedro se derrumbó. Amados, cuando la crisis llegó, él no dio la talla, no cumplió lo que había prometido. Estaba muy confiado horas antes y ahora estaba en el suelo. Su fe vaciló y finalmente cedió. Pedro negó a Jesús 3 veces exactamente como el Señor había predicho. Según se indicó antes, el juicio judío a Jesús consistió de 3 fases: una audiencia ante Anás y otra ante Caifás y el Sanedrín, ambas durante la noche, además de una tercera al amanecer. El propósito de esas audiencias, amados, no fue examinar de manera justa e imparcial cualquier supuesta evidencia en contra de Jesús. No, todo no fue nada más que intentos por inventar cargos contra él. Te repito, intentos por inventar cargos contra él. Cargos que se pudieran usar para convencer a los romanos de que lo ejecutaran. Amados, en violación de toda norma de justicia y rectitud, Anás interrogó a Jesús. Aunque al Señor no se le había acusado de ningún delito, a las claras, amados, estaban tratando de encontrar algo que pudiera ser utilizado en su contra. El antiguo sumo sacerdote, Anás, estaba actuando más como un fiscal corrupto y en ningún caso como el juez justo e imparcial que debía haber sido. Así que cuando fallaron sus esfuerzos por lograr que Jesús se incriminara, Anás lo envió a Caifás, su yerno, para una audiencia con él en el concilio. Esa audiencia, también ilegal, falló en producir alguna evidencia legítima de culpa por parte de Jesús, nuestro Señor. Así que con el fin de acusarlo de blasfemia, en desesperación, el concilio recurrió al testimonio mentiroso de testigos falsos. ¡Qué tremendo! Al igual que Anás, el concilio violó toda norma ética legal. Como jueces supuestamente debían sopesar de manera justa e imparcial la evidencia que les presentaran. Pero en lugar de eso, iglesia amada, igual que Anás, actuaron como fiscales solicitando testimonio contra Cristo sin que nadie lo defendiera. Mire la injusticia en su máxima expresión. Y a veces nos admiramos de las cosas que pasan en este mundo, en nuestro país, con jueces corruptos. Bueno, el testimonio de esos testigos, entre comillas, testigos falsos, obviamente, se contradecían entre ellos. Por eso es que en Marcos 14:56 nos aporta esta información. Marcos 14:56 dice: porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Amados, incluso el testimonio de los 2 testigos que afirmaron haberle oído decir que destruiría el templo resultó ser contradictorio. Marcos 14:59 también nos aporta. Marcos 14:59 dice: pero ni aún así concordaban en el testimonio. Amados, sin ningún testigo creíble en su contra, la acusación que le hicieran a nuestro Señor Jesucristo debería haberse desintegrado en la nada. Sin embargo, los miembros del Sanedrín no dejarían que la verdad prevaleciera. No, en su desesperación, por ejemplo, Caifás puso a Jesús bajo juramento y exigió saber.
Y le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando el Señor contestó: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Caifás entonces tuvo la respuesta que había esperado tener. De acuerdo a Caifás, Jesús se había incriminado. No, él había dicho la verdad. Él es el Cristo. Así que en una demostración hipócrita de supuesta devoción a la gloria de Dios, ¿qué es lo que hace el sumo sacerdote religioso, injusto? Rasgó sus vestiduras, irónicamente violando la ley, porque la ley con mucha claridad prohibía que el sumo sacerdote rasgara sus vestidos. Levítico 21:10. Levítico 21:10. Pero bueno, ¿qué es lo que declara aquí Caifás? Dice: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Amados, una vez que Caifás tuvo la supuesta evidencia que tan desesperadamente buscaba, y que el concilio había oído la supuesta blasfemia de Jesús, ya no había necesidad de confiar en el testimonio de los testigos falsos. ¿Para qué? Antes de escuchar algo más, el Sanedrín pudo finalmente entregar el veredicto que ya había decidido de antemano. Y esto debemos tener claridad, hermanos queridos. El Sanedrín ya había definido el veredicto, ya había decidido el veredicto de antemano de declararle culpable. Esta farsa vergonzosa de juicio habría terminado. Como dice el comentarista bíblico, no se permitió que alguno hablase en su defensa, no, ni se escuchó alguna voz de advertencia en ningún momento del juicio, no se consideró algún ruego de misericordia, no. Ninguna de las evidencias que apoyaban sus afirmaciones jamás fue considerada. Jesús, nuestro Señor, simplemente fue arrestado y obligado a comparecer ante ese tribunal ilegal del sumo sacerdote para escuchar un veredicto de culpabilidad que había sido arreglado y decidido mucho antes de que comenzara el juicio. Amados, mientras tanto, ¿qué sucede con Pedro? Pedro, que había huido con el resto de los discípulos, regresó y seguía de lejos. Versículo 54 dice, Lucas 22:54, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Pedro le seguía de lejos a Jesús, junto con otro discípulo, posiblemente Juan. Eso lo vemos en Juan 18:15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, que posiblemente era Juan. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Amados, ya que Juan era conocido aparentemente del sumo sacerdote, logró no solo entrar él, sino logró hacer entrar a Pedro al patio de este recinto compartido por las residencias tanto de Anás como de Caifás. Pedro, de pie con algunos de los criados del sumo sacerdote y de los alguaciles de la guardia del templo, dice que se estaban calentando cerca de una fogata. Versículo, por favor, Juan, capítulo 18 dice, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. ¿Qué es lo que hacía Pedro? Pedro trataba de mezclarse sin ser descubierto. No obstante, sus esfuerzos por permanecer anónimo fueron inútiles, porque dice la palabra que una criada
la portera que se encontraba ahí a la entrada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Versículo 56. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él. ¿En quién? En Pedro. Y dijo, también este, o sea, Pedro, estaba con él. ¿Con quién? Con el Señor. Amados, tomado por sorpresa Pedro y lleno de pánico dejó escapar su primera negación diciendo, mujer, versículo 57, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Los otros evangelistas añaden que Pedro también afirmó, no lo soy, no soy seguidor. Mateo afirma y dice, Pedro dijo, no sé lo que dices. Marcos nos dice, no lo conozco, ni sé lo que dices. Tremendo. Pedro se encontraba solo. Jesús no estaba allí para rescatarlo. Hasta ahí le llegó la orgullosa confianza del apóstol. ¿Te das cuenta? Así que dejado a su propia suerte, no pudo enfrentar ni siquiera a una humilde criada, a una humilde sirvienta. Considera lo siguiente, que para esta primera negación de Pedro se necesitó tan solo una criada socialmente de baja categoría para derribar al jefe de los 12, que era Pedro, el líder. Habían desaparecido todas las ensalzadas y heroicas protestas hacia Jesús de parte del apóstol. Ya no hay esas palabras. Se había evaporado el valor ficticio de su corazón y de la mano que se había sacado a toda prisa esa espada ahí en el huerto de Getsemaní. Ese hombre estaba derrotado. He aquí, cobarde, que no puede confesar a su Señor celestial y que se encoge de miedo en esta primera falsa negación. Inmediatamente después de esta primera negación, Pedro salió a la entrada. Versículo 58, un poco después viéndole otro dijo, ¿también eres de ellos? Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Amados, desconcertado el apóstol se dirige a la salida, pero antes de que pudiera escapar, fue confrontado de nuevo. Esta vez dice, otro dijo, tú también eres de ellos. Mateo agrega que fue otra sirvienta la que también identificó a Pedro como quien había estado con Cristo. Marcos se refiere a la criada. Es posible que la mujer de la puerta que ya lo había acusado repitiera su acusación, o es posible que haya sido otra persona, otra mujer, otra criada. La verdad es que bombardeado con estas acusaciones desde todos los lados, Pedro volvió a negar cualquier conocimiento del Señor, esta vez haciendo un juramento. No solo dijo no lo conozco, esta vez hace un juramento para dar fe de que lo que estaba diciendo era cierto. Mateo 26:72 dice, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Ya sea porque la vía de escape estuviera bloqueada o porque su apego a Jesús aún le pidiera irse, Pedro se quedó en la oscuridad del patio, porque dice, versículo 59, como una hora después, fue confrontado por tercera vez. ¿Cuándo? Mire, versículo 59, Lucas 22:59 dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Este hombre, un criado del sumo sacerdote y pariente de Malco, cuya oreja Pedro había cortado ahí en el huerto de Getsemaní, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él?
Mire, esto está en Juan 18:26. Juan 18:26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Ahora, totalmente horrorizado Pedro, la negación fue aún más acalorada y enfática. En respuesta a este hombre y al resto de los presentes que también lo acusaban, el apóstol negó vehementemente cualquier conocimiento de Jesús y comenzó a maldecir, a jurar y a maldecir. No lo conozco. Mateo 26:74. Mateo 26:74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Amados, además, para reafirmar su falso juramento de que no conocía a Jesús, Pedro pronunció ahora sobre sí mismo maldiciones de Dios, pidiendo que el juicio divino cayera sobre él si es que estaba mintiendo. Imagínense por un momento qué peligroso es la autoconfianza. Mira hasta dónde ha caído Pedro. Considera en tu vida, considero en mi vida, cuando nos hemos desconectado del Señor, cuando no hemos puesto nuestra mirada y no nos hemos abrazado a Él, cuando creemos que podemos hacer las cosas, cuando tenemos una excesiva confianza en nosotros mismos. Considera cuántas veces hemos caído. Amados, si te das cuenta, lo que había comenzado como una simple mentira a una sola criada, a una sola mujer, a una sola muchacha, había desembocado en un arrebato de negaciones mentirosas a muchos de los presentes en el patio, acompañada ahora con maldiciones, acompañada con juramentos. Ahora, dramática e inesperadamente ocurrieron dos cosas. Primero, el gallo cantó por segunda vez. Y en segundo lugar, el Señor, mire, el Señor, a quien en ese momento escoltaban a través del patio, después de salir de su audiencia ante Caifás y el Sanedrín, se volvió y miró a Pedro. Qué tremendo, hermanos queridos. Versículos 60 y 61. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Amados, la devastadora realidad de lo que había hecho golpeó al apóstol con todas las fuerzas. Pues había hecho todo lo que Jesús le predijo, todo lo que el Señor le anticipó. Sin embargo, una vez más, su insolente exceso de confianza no le había proporcionado la fortaleza para enfrentar esta tentación. El hombre se había jactado demasiado, había orado poco, había actuado demasiado rápido y había ido demasiado lejos. Abrumado, con vergüenza, con sentimientos de culpa profundos y dolor genuino por lo que había hecho. Dice versículo 62, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente, frente a frente con la verdad de la exactitud del Señor. Recuerde que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así como el Señor le dio palabra a Pedro y le dijo que le iba a negar 3 veces, pues exactamente eso sucedió. Aún el gallo tenía que obedecer para que se cumpliera la predicción del Señor. Iguales con su iglesia, iguales con nosotros. Las promesas de Dios, la palabra de Dios se cumplirá a cabalidad.
Pero ahí vemos, en este relato, frente a frente, con la verdad de la exactitud de Jesús, por un lado, y por otro lado la debilidad de la naturaleza pecaminosa, Pedro pidió perdón a gritos. Saliendo fuera, lloró amargamente. Ahí está la caída de Pedro. Amados, veamos el ascenso y la restauración en pocos minutos. Pedro había fallado en creer la alertadora promesa del Señor, había rechazado la reprensión, se había dormido en lugar de velar y orar, había terminado valientemente ubicado en medio de los enemigos del Señor. Tal audacia lo había llevado a una derrota escandalizadora y desmoralizadora. Es una derrota contundente, hermanos. Sin embargo, en la gracia, la misericordia, la compasión y el amor de Dios, para Pedro no fue el final de la historia. Después de la resurrección, Jesús restauró el corazón de Pedro. Usted recuerda, el Señor le concedió 3 oportunidades. 3 oportunidades para reafirmarle el amor por el Señor. Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. Versus a las 3 negaciones. La fe de Pedro no le había fallado por completo, según Jesús había dicho que iba a ocurrir. ¿Tú recuerdas? Cuando el Señor le dice a Pedro, yo he rogado por ti, porque han pedido para zarandearte. Satanás ha pedido tu vida para zarandearte, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, mire, una vez restaurado, confirma a tus hermanos, anima a tus hermanos, predica a tus hermanos. Pedro fue restaurado al servicio, hermanos queridos, como relatan los capítulos iniciales en el libro de los Hechos. Usted lo puede revisar, ahí lo vemos a Pedro predicando, según el Señor también había predicho. Pedro usó más adelante su experiencia de fracaso y restauración para fortalecer a otros cristianos. Y es así como el Señor obra con aquellos que hemos caído. El Señor restaura nuestro corazón. El Señor nos usa para su servicio, y el Señor usa nuestra experiencia para poder fortalecer a otros cristianos. Es así como Pedro pudo predicar la gloriosa verdad de que aunque podamos ser gravemente tentados, la fe salvadora nunca fallará de forma permanente. Ahí en Primera de Pedro 1, versículos 6 al 7, voy terminando. Primera de Pedro 1, versículos 6 al 7. Ahora Pedro, imagínense que había negado 3 veces, el que salió del patio del sumo sacerdote llorando amargamente, y que fue confortado, fue consolado, fue restaurado y ahora usado en el ministerio. Y aprovecha esta experiencia para animar y fortalecer a otros. Miren lo que dice Pedro, ya un poco más anciano, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Este es el Pedro restaurado. Para que, sometida a prueba vuestra fe, iglesia, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire el cambio, mire cómo Dios obra. Es por eso que Pedro, por ejemplo, se presenta en una de sus epístolas y dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Qué forma ya de presentarse. Pedro, no solo caído, Pedro restaurado, levantado y usado por el Señor. Esta palabra es para todos aquellos que en esta semana tal vez nos sentimos que hemos caído, le hemos fallado al Señor y estamos derrotados. El Señor te quiere restaurar, el Señor te quiere usar, y el Señor quiere
aprovechar tu experiencia para que tú fortalezcas a otros creyentes y aquellos que no conocen del Señor, tal como lo hizo Pedro. Por eso te animo, este día domingo, ven con alguien, por favor, a la iglesia. Ven y alabemos juntos al Señor, domingo de resurrección. Ni tú ni yo sabemos cuántas veces más el Señor nos dará la oportunidad de participar en una Semana Santa. No sabemos si el próximo año estaremos con vida. Hazlo si Dios te da la oportunidad. Y ven con tiempo a la casa del Señor. No pongas pretextos. Dios te quiere levantar, Dios te quiere usar. Y Dios quiere aprovechar tu experiencia, tu caída para fortalecer a otros. Es así que Pedro exhortó a los creyentes a evitar, ya luego sacó su propia lección. Pedro aconseja y anima a que evitemos el exceso de confianza, estando más bien siempre en guardia y creciendo continuamente en gracia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y 18. Y mire la transformación de este hombre de Dios. Mire cómo ya, tal vez anciano, faltando poco para la muerte, escribe esta epístola, segunda de Pedro 3, 17 y 18. Aquel que le había negado, aquel que juró y maldijo, aquel cuya mirada se cruzó con la mirada del Señor en el patio del sumo sacerdote y salió y lloró amargamente, aquel que fue restaurado y levantado ya en su vejez, aprendió la lección. Mire lo que dice Pedro, y termino. Para ti, iglesia. Así que vosotros, dice Pedro, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Señor, hemos visto con tu ayuda y a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu la caída y restauración de Pedro. Señor, nos identificamos con este hombre y gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia inagotable. Tu paz sea sobre tu iglesia. Y continuamos esta semana en recogimiento, en meditación. Tu bendición sea sobre tu iglesia. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y todos decimos amén. Dios les bendiga, amados. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.